Hoy contaremos la historia de una de las figuras más intrigantes e infames de la Biblia, una de las peores mujeres de la Biblia, Jezabel. Entre las páginas sagradas, encontramos no solo una narración de intriga y traición, sino una historia que resuena a través de los siglos, tocando los corazones de aquellos que conocen el dolor de la tentación y la caída. Jezabel representa no solo una figura histórica, sino una voz que resuena dentro de cada uno de nosotros, una voz que clama por redención y renovación. Únase a nosotros mientras exploramos los caminos tortuosos que tomó, pero también las profundas lecciones que podemos extraer de su historia, encontrando esperanza y resolución incluso en las situaciones más oscuras. Hoy descubrimos que, incluso en las peores circunstancias, siempre hay una salida. En el antiguo reino de Sidón, a orillas del mar Mediterráneo, se alzaba una ciudad envuelta en misterios y tradiciones ancestrales. En este entorno exótico e intrigante nació Jezabel, una niña destinada a desafiar los límites del poder y la influencia. Desde los primeros momentos de su infancia, Jezabel estuvo inmersa en un ambiente pagano, donde los rituales y creencias diferían mucho de las costumbres del pueblo de Israel. En medio de las calles estrechas y los concurridos mercados de Sidón, absorbió las enseñanzas de sus antepasados y aprendió a adorar a los dioses y diosas que reinaban en esa tierra lejana. Su familia, atrapada en las intrigas políticas y las cambiantes alianzas entre los reinos de la región, moldeó el destino de Jezabel desde el principio. Criada en medio de opulentas cortes y palacios, pronto se vio involucrada en los juegos de poder e influencia que impregnaban la sociedad de Sidón. Pero mientras crecía entre lujos y privilegios, Jezabel también fue testigo de las injusticias y crueldades perpetradas en nombre del poder. Vio a los débiles oprimidos, a los pobres explotados y a los enemigos aplastados sin piedad. Y en su corazón, una llama ardiente de determinación comenzó a arder, alimentada por la indignación y el deseo de cambio. A medida que Jezabel maduró, su espíritu rebelde y ambicioso no pudo ser contenido. Anhelaba algo más que una vida de lujo y comodidad, anhelaba poder, influencia y, sobre todo, respeto. Y cuando se presentó la oportunidad de unir su destino al de un rey lejano, la aprovechó con ambas manos, decidida a dejar su huella en la historia de los hombres. Así, Jezabel emprendió un viaje que la llevaría más allá de las fronteras de Sidón y la colocaría en el centro de las mayores disputas políticas y religiosas de su tiempo. Pero su camino no fue nada fácil, y las decisiones que tomaría moldearían no solo su propio destino, sino el de todo un pueblo. Y así comienza la historia de la mujer que sería conocida como la peor mujer de la Biblia, Jezabel. Cuando Jezabel y Acab se unieron en matrimonio, los cielos se contorsionaron con la magnitud de este evento. Era una unión que trascendería no solo los vínculos matrimoniales, sino también las fronteras políticas y religiosas. El rey Acab, conocido por su habilidad estratégica y astucia política, vio en Jezabel no solo una esposa sino una poderosa aliada. Con su belleza seductora y su aguda inteligencia, Jezabel cautivó el corazón del rey, ganándose un lugar a su lado en el trono de Israel. Para muchos, el matrimonio de Jezabel y Acab fue visto como una alianza política, una medida cuidadosamente calculada para fortalecer los vínculos entre Israel y Sidón. Pero para Jezabel, fue más que eso. Fue una oportunidad para ejercer su poder e influencia a una escala nunca antes imaginada. Con la llegada de Jezabel al palacio, Israel fue testigo de un cambio sísmico en su cultura y religión. Las prácticas paganas que alguna vez fueron extrañas y prohibidas ahora encontraron espacio en los templos y altares del reino. Los sacerdotes de Baal, los dioses y diosas de Sidón, fueron recibidos con pompa y ceremonia, mientras que los rituales y sacrificios que una vez honraron al Dios de Israel fueron olvidados. La influencia de Jezabel sobre Acab era innegable. Bajo su dirección, el rey abandonó la fe de sus antepasados y se lanzó de lleno al culto de ídolos y dioses extranjeros. Juntos, llevaron a Israel por un camino de apostasía e idolatría, alejándose cada vez más de la voluntad de Dios. Pero a medida que el reino descendía a la oscuridad de la idolatría, una voz solitaria se levantó para desafiar la tiranía de Jezabel y Acab. Un profeta valiente, cuyo nombre resonará a través de los siglos, se levantó para enfrentar a reyes malvados y proclamar la palabra de Dios con poder y autoridad. Su nombre era Elías y su misión era restaurar la fe y la justicia en Israel,
incluso si eso significaba enfrentar la ira implacable de Jezabel y Acab. Con la creciente influencia de Jezabel sobre Acab, la persecución de los profetas de Yahvé, el Dios de Israel, se convirtió en una triste realidad en todo el reino. Jezabel, una ardiente adoradora de Baal, vio a los seguidores del Dios verdadero como una amenaza a su autoridad y a sus dioses paganos. Animado por Jezabel, Acab lanzó una campaña despiadada contra los profetas de Yahvé, cazándolos como animales salvajes en un esfuerzo por erradicar cualquier rastro de adoración al Dios de Israel. Los fieles seguidores de Yahvé fueron perseguidos, encarcelados y, en muchos casos, cruelmente ejecutados, mientras que los altares dedicados al único Dios fueron profanados y destruidos. La apostasía arrasó el reino como una tormenta, llevándose consigo la fe y la devoción que una vez definieron a la nación de Israel. Bajo la influencia de Jezabel, Acab cayó cada vez más en la adoración de Baal y los dioses de Sidón, abandonando el pacto que sus antepasados habían hecho con el Dios Todopoderoso. Pero incluso en medio de la oscuridad, brilló una luz. Un pequeño grupo de fieles profetas de Yahvé resistió valientemente la persecución, ocultándose en las sombras y continuando proclamando la verdad incluso ante un peligro inminente. Y entre ellos, un profeta se destacó por encima de todos los demás, Elías, el hombre de Dios, cuyo coraje y fe desafiaron los cimientos mismos del reino. A medida que la persecución se intensificaba y el pueblo de Israel se hundía cada vez más en la idolatría, Elías se mantuvo firme como una roca, proclamando la palabra de Yahvé con poder y autoridad. Su presencia fue como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, una voz solitaria que pedía arrepentimiento y retorno a la verdadera fe. Pero las fuerzas del mal estaban decididas a silenciar la voz de Elías de una vez por todas, y Jezabel estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para eliminar esta amenaza a su reinado. El monte Carmelo, majestuoso e imponente, se alzaba como un altar natural, lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Y fue en este lugar sagrado donde el enfrentamiento entre el profeta Elías, Jezabel y los profetas de Baal alcanzó su punto culminante. Con valor y determinación inquebrantables, Elías desafió a Jezabel y a los profetas de Baal a un duelo de sacrificios, una prueba de fuego que demostraría la verdadera divinidad. En la cima del monte Carmelo, ante una multitud reunida, Elías propuso un desafío audaz, que cada lado preparara un altar y ofreciera un sacrificio, y que el Dios que respondió con fuego del cielo fuera reconocido como el único y verdadero Dios. Los profetas de Baal aceptaron el desafío con confianza, convencidos de que su Dios respondería con poder y demostraría su supremacía sobre el Dios de Israel. Y entonces, prepararon su altar, sacrificaron un toro y comenzaron a invocar el nombre de Baal, bailando y clamando su ayuda. Pero el cielo permaneció en silencio y el fuego no descendió. Mientras los profetas de Baal luchaban desesperados, Elías preparó su propio altar, dispuso cuidadosamente los sacrificios e invocó el nombre de Yahvé, el Dios de Israel. Con una simple oración, Elías invocó fuego del cielo, que descendió con abrumadora intensidad, consumiendo el sacrificio, el altar e incluso las piedras circundantes. La multitud observó conmocionada y asombrada, presenciando el poder del Dios verdadero manifestado ante sus ojos. Y en medio del rugido de las llamas y el destello del fuego, no había duda de que Yahvé era el único Dios digno de adoración y alabanza. Con el fuego celestial consumiendo el altar de Elías e iluminando el monte Carmelo, quedó sellada la derrota de los profetas de Baal. La multitud presenció con asombro el poder de Yahvé, quien respondió al grito de Elías con una demostración indiscutible de su divinidad. Pero mientras los seguidores de Yahvé celebraban la victoria, Jezabel hervía de ira. La derrota de los profetas de Baal no solo debilitó su posición sino que también despertó en ella una furia implacable. Como una llama ardiente, la ira de Jezabel ardía dentro de su corazón, alimentada por la humillación y la indignación. Decidida a restaurar su autoridad y vengar la muerte de sus profetas, Jezabel juró vengarse de Elías y de todos los seguidores de Yahvé. Llamó a sus guardias y emisarios, y les ordenó cazar y exterminar a todos los profetas de Israel, sin perdonar ni siquiera a los niños. Así, comenzó una cacería implacable, mientras los seguidores de Jezabel recorrían el reino en busca de los profetas de Yahvé, decididos a erradicar cualquier rastro de adoración al Dios de Israel. Los profetas fueron perseguidos, encarcelados y finalmente llevados a la ejecución,
mientras el reino se hundía cada vez más en la oscuridad de la apostasía y la idolatría. Pero incluso frente a la implacable persecución de Jezabel, la llama de la fe continuó ardiendo en los corazones de los fieles seguidores de Yahvé. Escondidos en las sombras y en las montañas, resistieron valientemente, manteniendo viva la esperanza de ver algún día prevalecer la justicia y triunfar la verdad sobre el mal. La ira de Jezabel no tenía límites y su sed de venganza no quedaría satisfecha hasta que todos los profetas de Yahvé fueran destruidos y su autoridad fuera restaurada. Ante la furia implacable de Jezabel, Elías se vio obligado a huir al desierto en busca de refugio. La amenaza de muerte se cernía sobre él como una sombra siniestra, impulsándolo a buscar refugio en las tierras áridas y desoladas. Con el corazón apesadumbrado y la mente nublada por la incertidumbre, Elías emprendió un viaje solitario a través del desierto, donde el calor abrasador y la soledad implacable eran sus únicos compañeros. Vagó por las dunas de arena y las rocas escarpadas, alimentándose. Caminando solo sobre la fe y la determinación que lo guiaban. Mientras tanto, Jezabel continuó su búsqueda incansable de Elías, enviando a sus espías y soldados a recorrer cada rincón del reino en busca del profeta fugitivo. Su ira no tuvo límites y su determinación de destruir a Elías fue tan fuerte como el viento que azotó el desierto. Pero incluso en medio de la desolación y el peligro, Elías encontró consuelo y fuerza en la presencia de Dios. Clamó al Señor en oración, buscando guía y protección en medio de la tormenta que se avecinaba. Y cuando el sol se puso en el horizonte y las estrellas titilaron en el cielo nocturno, Elías sintió la presencia divina que lo rodeaba como un manto de paz y seguridad. Así, en el silencio del desierto, Elías encontró refugio a la sombra del Altísimo, confiando en su promesa de protección y liberación. A pesar de los peligros que lo rodeaban y las amenazas que resonaban en su mente, Elías sabía que no estaba solo, porque el Señor estaba a su lado, guiando sus pasos y guardando su corazón. Y así, mientras Jezabel continuaba su desesperada búsqueda de venganza, Elías permaneció firme en su fe, confiando en el poder y la bondad de Dios para sostenerlo a través de las pruebas y peligros que lo esperaban. Porque sabía que mientras Dios estuviera con él, nada podría prevalecer contra él y ninguna amenaza podría hacer tambalear su confianza en el Todopoderoso. El complot de Jezabel para apoderarse de la viña de Nebaut fue un oscuro punto de inflexión en la historia de Israel. Nebaut, un hombre justo y honesto, era dueño de una viña que estaba al lado del palacio real. Su propiedad era su herencia, transmitida de generación en generación, fuente de sustento y orgullo para su familia. Pero para Jezabel, la viña de Nebaut representaba mucho más que una simple propiedad. Era un símbolo de poder y prestigio, una joya preciosa que estaba decidida a poseer a cualquier precio. Entonces ella ideó un plan diabólico para tomar la viña de Nebaut y entregársela en manos de Acab. Con astucia y manipulación, Jezabel tramó una conspiración contra Nebaut, acusándolo falsamente de blasfemia contra el rey y contra Dios mismo. Sobornó a testigos e inventó pruebas, asegurando que Nebaut fuera sentenciado a muerte por sus presuntos crímenes. Con Nebaut fuera del camino, Jezabel le dio la viña al rey Acab como regalo, sellando así su destino y asegurando su propiedad sobre la propiedad. Pero mientras los acordes de la victoria resonaban en los salones del palacio, la sombra de la injusticia se cernía sobre el reino, manchando el reinado de Acab y Jezabel con sangre inocente. La muerte de Nebaut fue más que un simple acto de codicia y crueldad, fue un acto de traición contra los valores y principios que alguna vez definieron a la nación de Israel. Fue un sombrío recordatorio de que cuando el poder se ejerce con crueldad e injusticia, la verdadera justicia se sacrifica en el altar de la ambición desenfrenada. Mientras el pueblo de Israel lloraba la pérdida de un hombre justo e inocente, Jezabel y Acab celebraron su amarga victoria, sin darse cuenta de que la sangre derramada de Nebaut clamaba justicia ante el trono de Dios. Y así, la sombra de la muerte se cernió sobre el reinado de Jezabel, arrojando una nube oscura sobre su incesante búsqueda de poder y dominio. El enfrentamiento entre Jezabel y el profeta Eliseo fue un momento de gran tensión y enfrentamiento en el reino de Israel. Eliseo, sucesor del poderoso Elías, no se dejó intimidar ante la malvada reina y desafió valientemente su autoridad y sus pecados ante el Dios de Israel. Con voz firme y ojos que brillaban con la luz de la verdad, Eliseo denunció los crímenes de Jezabel,
exponiendo su idolatría, su crueldad y su insaciable sed de poder. Proclamó la palabra de Dios con autoridad, advirtiéndole del oscuro destino que le esperaba si no se arrepentía de sus pecados. Jezabel, a su vez, rechazó las palabras de Eliseo con desprecio y desdén, burlándose de sus advertencias y defendiendo celosamente su posición de autoridad. Estaba decidida a mantener su control sobre el reino, cueste lo que cueste, y no permitiría que un simple profeta la detuviera. Pero las palabras de Eliseo resonaron en los pasillos del palacio, penetrando el corazón de Jezabel como una flecha afilada. Sintió que el miedo se apoderaba de su alma al contemplar el oscuro destino que el profeta le había predicho. Sin embargo, su obstinación y orgullo le impidieron inclinarse ante la palabra de Dios y buscar el perdón de sus pecados. En este tiempo, Jezabel continuaba recorriendo su camino de rebelión e idolatría, sin darse cuenta de que el juicio de Dios estaba cerca y que su reinado del mal estaba por llegar a su fin. La oscura profecía que fue entregada a Jezabel fue como un trueno atronador que atravesó el cielo despejado de su arrogancia y poder. El mensajero de Dios, un profeta valiente e intrépido, se paró ante ella, temblando con la autoridad divina, y proclamó las palabras que tanto temía escuchar. Y así dice el Señor, por tu maldad e idolatría, el juicio vendrá sobre ti, oh Jezabel, declaró el mensajero. Su voz resonó por los pasillos del palacio con una intensidad que hizo temblar incluso a los guardias. Serás arrojado fuera de los muros de esta ciudad, y tu cuerpo será devorado por los perros. Y de tu descendencia no quedará ninguno para ser sepultado, porque el Señor hará justicia sobre tu casa. Las palabras de la profecía cayeron sobre Jezabel como una sentencia de muerte, envolviéndola en un velo de terror y desesperación. Sabía que no podía ignorar la advertencia divina, que el juicio de Dios era inminente y que ningún poder humano podría protegerla de su justo castigo. Pero a pesar del miedo que la consumía por dentro, Jezabel se negó a inclinarse ante la palabra de Dios. Endureció su corazón con obstinación y orgullo, decidida a luchar hasta el final para mantener su dominio sobre el reino. Incluso cuando los profetas de Dios proclamaron su sentencia, ella mantuvo la cabeza en alto en desafío, desafiando a Dios mismo a cumplir su palabra. Sin embargo, en lo profundo de su alma, Jezabel sabía que la profecía era cierta y que el juicio divino era inevitable. Vio las señales del oscuro destino que la esperaba extendiéndose a su alrededor, como sombras siniestras que se acercaban cada vez más. Y mientras luchaba por mantener su poder e influencia, una sensación de miedo e incertidumbre la perseguía, recordándole constantemente su fragilidad ante Dios. El destino de Jezabel, la malvada y poderosa reina, alcanzó su oscuro clímax cuando los eunucos, cumpliendo la palabra de Dios, la arrojaron por la ventana de su propio palacio en Jezreel. El momento fue como un dramático punto de inflexión en la historia de Israel, donde la justicia divina se manifestó sin piedad contra el mal y la opresión. Mientras Jezabel caía libre, el viento susurraba antiguos secretos y los pájaros volaban en círculos, presenciando la caída de la orgullosa reina. Su grito resonó por los pasillos vacíos del palacio, mezclándose con el clamor de la multitud que se había reunido afuera, ansiosa por ver el fin de la tiranía de Jezabel. Cuando su cuerpo finalmente tocó el duro e implacable suelo, un silencio solemne descendió sobre el palacio, roto solo por el sonido distante de sus sorprendidos sirvientes. La escena era como un cuadro macabro, donde la justicia divina se materializaba ante los ojos del pueblo de Israel, recordándoles el poder soberano de Dios sobre los destinos de los hombres. Cuando el pueblo se reunió alrededor del cuerpo inerte de Jezabel, una sensación de alivio y liberación se extendió por todo el reino. Mientras el pueblo celebraba su liberación, sabían que la justicia de Dios siempre prevalecería sobre el mal, iluminando el camino de la rectitud y la verdad para las generaciones futuras. Llegó el día en que se cumplió la profecía de Elías. En un acto de traición y horror, Jezabel fue arrojada por la ventana de su propio palacio en Jezreel. Su cuerpo, una vez envuelto en finas ropas y joyas, cayó al suelo, donde los perros hambrientos de la ciudad pronto encontraron su presa. Con los ojos brillando de avaricia, los perros rodearon el cuerpo inerte de Jezabel, con sus afilados colmillos listos para devorar. En un frenesí de hambre, se abalanzaron sobre ella, desgarrando su carne y desgarrando su forma una vez orgullosa.
Los aullidos de dolor de Jezabel resonaron en el aire mientras era consumida por las fauces hambrientas, y su cuerpo se convertía en nada más que alimento para los animales salvajes. Fue un destino oscuro y terrible, un recordatorio solemne de la justicia divina y del poder implacable de Dios sobre aquellos que desafían su voluntad. Cuando el pueblo de Israel presenció con horror la escena que tenían ante ellos, supo que la palabra de Dios se había cumplido. La profecía de Elías se cumplió en toda su terrible extensión, mostrando una vez más el poder soberano del Dios de Israel sobre los destinos de los hombres. Esta fue la terrible conclusión de la vida de Jezabel, una mujer cuya ambición y desprecio por el Dios verdadero la llevaron a la destrucción. Su historia sirve como una advertencia solemne sobre las consecuencias de la rebelión contra Dios y la importancia de permanecer fieles a sus mandamientos. Con la trágica muerte de Jezabel, la dinastía de Acab encontró su final sangriento, poniendo fin a un reinado marcado por el pecado y la idolatría. El legado de Acab quedó empañado por su alianza con Jezabel, una mujer cuya influencia llevó a Israel al borde de la ruina espiritual. Ahora, sin su malvada reina que lo guiara, Acab era vulnerable y su autoridad se debilitaba ante las tribus de Israel. Cuando el pueblo se volvió contra él, aquellos que habían sido oprimidos y perseguidos durante su reinado se levantaron para pedir justicia. La mano de Dios estuvo claramente presente en este momento de transición. Profetas como Elías y Eliseo, hombres valientes que habían resistido la tiranía de Acab y Jezabel, surgieron como líderes espirituales, guiando al pueblo de regreso al camino de la fe y la obediencia a Dios. La muerte de Jezabel no solo marcó el fin de su influencia maligna, sino que también puso en marcha una serie de acontecimientos que condujeron a la caída final de la dinastía de Acab. Sus hijos murieron en batalla, cumpliendo así la oscura profecía que predijo el fin de su linaje. Con la muerte de Acab y sus descendientes, comenzó una nueva era en Israel. El legado de Jezabel fue como una sombra oscura que se cernió sobre Israel durante generaciones. Su funesta influencia y maldad han dejado profundas cicatrices en Tierra Santa, moldeando el curso de la historia y afectando el destino del pueblo elegido de Dios. Las prácticas paganas introducidas por Jezabel persistieron mucho después de su muerte, infiltrándose en las tradiciones y la cultura de Israel. La idolatría floreció y los corazones del pueblo se apartaron del Dios verdadero para buscar dioses falsos y vacíos. La corrupción política y moral que caracterizó el reinado de Jezabel continuó acosando a Israel, socavando la integridad de la nación y debilitando su posición ante sus enemigos. Las semillas del mal plantadas por Jezabel dieron frutos amargos, lo que provocó conflictos internos y divisiones que debilitaron la Tierra Santa. Incluso después de muchos años, el nombre de Jezabel permaneció asociado con el pecado y la rebelión contra Dios. Su historia fue contada una y otra vez como una advertencia solemne sobre los peligros de la desobediencia y la idolatría, recordando al pueblo de Israel las terribles consecuencias de desviarse del camino de la justicia. La historia de Jezabel es más que un simple relato de acontecimientos pasados, es una lección vívida sobre las consecuencias del pecado y la idolatría, y sobre la justicia inquebrantable de Dios que no tarda en llegar. Al mirar la vida de Jezabel, vemos las terribles ramificaciones que puede tener el pecado. Su búsqueda desenfrenada de poder y su devoción a los dioses paganos llevaron a la corrupción y la decadencia en Israel. Ella hundió a la nación escogida de Dios en un abismo de idolatría e inmoralidad, apartando al pueblo de los caminos del Señor. Sin embargo, la historia de Jezabel también nos muestra que la justicia divina no duerme. No importa cuánto trató de evitar las consecuencias de sus acciones, al final, la palabra de Dios se cumplió. Su trágica muerte y el cumplimiento de las profecías en su contra dan testimonio de la verdad de que nadie puede escapar del juicio de Dios. Es una lección que resuena a través de los siglos, una advertencia solemne para todos nosotros. Debemos recordar que nuestras decisiones tienen consecuencias, tanto para bien como para mal. Podemos aprender de los errores de Jezabel y buscar vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, evitando así el oscuro destino que aguarda a quienes siguen el camino de la rebelión y la desobediencia. La historia de Jezabel también nos recuerda la influencia que las malas compañías pueden tener en nuestras vidas. Su alianza con Acab la llevó a comprometer sus principios y valores, llevándola a tomar decisiones que finalmente la llevaron a su propia destrucción.
Pero quizás la lección más importante que podemos aprender de la vida de Jezabel es la importancia de la fidelidad a Dios. Incluso ante la mayor adversidad, incluso cuando enfrentamos la presión de ceder al pecado y la tentación, debemos permanecer firmes en nuestra devoción al Señor. Porque solo a través de la fidelidad a Dios encontramos verdadera paz y seguridad, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Que la historia de Jezabel nos inspire a buscar siempre la justicia, la rectitud y la fidelidad a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Que aprendamos de sus errores y sigamos el camino de la verdad y la luz, sabiendo que, al final, solo a través de la fidelidad a Dios encontramos la verdadera plenitud y felicidad.